Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, hemos hablado con usted de que cuando una persona sigue el camino espiritual, el sistema puede crearle muchos problemas, obstáculos y tentaciones a su alrededor. Y por supuesto, en este sentido, muy a menudo después de las subidas y de este periodo de ascenso, hay un periodo de descenso, pero me alegra mucho que la gente siga levantándose y subiendo a pesar de todo. Y ya sabe, cada uno tiene ciertamente su propio camino, una ruta puede ser sinuosa a veces, y el camino hacia Dios a veces puede ser espinoso y difícil. Pero hoy me gustaría hablar con ustedes sobre el siguiente punto interesante, porque por un lado los chicos oyen que la conciencia les dice, es difícil para ti mientras estés, digamos, en la base de la montaña, pero tan pronto como te vuelvas más espiritual, súper espiritual, la situación definitivamente cambiará drásticamente y probablemente habrá menos tentaciones, no más de una o dos. O tu camino y tu ruta hacia Dios serán mucho más fáciles. Sin embargo, por otro lado, cuando leemos las Escrituras y los relatos de los santos padres de la Iglesia, encontramos los siguientes puntos. Por ejemplo, mientras te acerques a la ciudad de Dios, esta será una señal para ti, el fortalecimiento de las tentaciones que encuentres. Y por supuesto surge una pregunta, ¿aumenta realmente la intensidad de estas tentaciones a medida que la persona se acerca a Dios o viceversa? ¿Será más fácil? ¿Podemos guiarnos por esta señal en el camino espiritual? No deberíamos, amigos míos, no hay que guiarse por ninguna señal. Simplemente hay que vivir. Esa es la plataforma más, digamos, sólida, como resulta. Cuando nos guiamos por algo y esperamos algo, por supuesto, podemos obtenerlo, pero puede ser falso. Un ejemplo sencillo, una persona sigue el camino espiritual y espera que cuanto más espiritual se vuelva, ¿y qué se entiende aquí por más espiritual? ¿Cumplir con los rituales o acumular realmente el amor de Dios? En otras palabras, ¿cómo entenderlo? Después de todo, el camino espiritual se percibe de manera diferente. Para algunas personas es el cumplimiento de todas las reglas escritas, el cumplimiento total, mientras que para otras es el trabajo interior. ¿Y qué camino es el correcto? Algunos dirán, son las dos cosas. Debe haber una y otra. De acuerdo. Una pregunta sencilla. ¿Qué conduce a Dios? ¿Y es Dios una estructura material, familiar para nosotros en tridimensionalidad o no? Cada persona entiende, siente y dice no, ¿verdad? Porque cualquier materia es mortal, mientras que el mundo espiritual es eterno. Allí no puede haber muerte, así que allí no puede haber materia. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver la ritualidad con eso? ¿Verdad? Recordé el encuentro del profeta Mohammed con beduinos que decían, hemos creído, y él les dijo, no, ustedes aún no han creído, Cierto. se han sometido, pero se convertirán en verdaderos creyentes cuando la fe ingrese profundamente en sus corazones. Y hay una gran sabiduría en sus palabras. Someterse implica autodisciplina, tal vez incluso algún tipo de ritualidad. Pero, de nuevo, esta ritualidad puede tener como objetivo el cumplimiento de algunas reglas. Cada nación tiene sus propias tradiciones y seguirlas es importante para esa nación. Es posible, no lo discuto, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. De nuevo, con lo moral puede ser, con las tradiciones puede ser, pero no con lo espiritual. Y aquí resulta que si una persona se acerca al mundo espiritual, ¿en qué se manifiesta? No es ningún problema para ella levantarse con el pie correcto, ponerse las zapatillas correctas y los pantalones correctos, no sé, seguir todas las reglas escritas, vestirse, andar o hablar correctamente, ser educado con todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿la actitud hacia la gente viene de dentro? Porque a veces, voy a explicarlo así, a veces cuando una persona necesita ayuda, le ayudamos. Le ayudamos de corazón o por conveniencia, porque está escrito hacerlo. Y esa es la diferencia. Una cosa es cuando alguien necesita ayuda y se la damos. Si lo hacemos solo porque es costumbre, sin ningún deseo ni aspiración interior, ¿es una acción espiritual o no? Solo es humana. Absolutamente cierto. Es una acción humana normal, ¿verdad?
Pero si lo hacemos con un mensaje interior, es decir, tratamos de ayudar espiritualmente y al mismo tiempo apoyar económicamente, Cuidando de la personalidad de esta persona. cuidando de la personalidad de esta persona, correcto. Es decir, nosotros... Fortalecer su posición. Absolutamente cierto. Aliviamos los problemas que distraen a la persona, que no le permiten concentrarse en lo espiritual, los problemas con los que Shaitán la manipula, ¿verdad? Es decir, ¿le estamos haciendo un favor espiritual? Así es, ¿verdad? De hecho, lo es. Y fíjate, la acción es una, pero el enfoque es distinto. Sí, sí, sí. Y todo depende de tu actitud, ¿verdad? Lo que te llena por dentro en Por el momento supuesto. en que haces eso. Y aquí, de nuevo, una persona está caminando. Ahí es donde empezamos. Está siguiendo el camino espiritual y espera que le sea cada vez más fácil. Es decir, habrá menos influencia sobre él de... Menos presión del sistema, Por sí. supuesto, menos presión del sistema. Los demonios le molestarán menos. Todo en su vida funcionará más fácil y mejor. Una pregunta. ¿En qué vida? Si sigue el camino espiritual para resolver sus problemas materiales en este mundo, entonces va por el camino equivocado y llegará al lugar equivocado. ¿Por qué? Porque sus circunstancias realmente empezarán a mejorar. Se volverá más tranquilo. Tendrá menos emociones negativas y menos razones para las emociones negativas. Pero, ¿puede eso ser perjudicial para él? Por así decirlo, puede. ¿Por qué? Porque en realidad pueden ser los trucos de Shaitán. O puede ser el resultado del trabajo intelectual de la persona. En otras palabras, frenó su conciencia y pudo construir su vida de tal manera que se volvió más racional, menos irritable, empezó a comprender No es más. propenso a los Dejó de... conflictos. Absolutamente cierto. Dejó de ser propenso a los conflictos porque comprende que no hay nada bueno en las peleas y las irritaciones, ¿verdad? Se ha vuelto menos nervioso por las cosas pequeñas y la vida ya se ha vuelto mejor. ¿Es esto una señal del crecimiento espiritual de la persona? Oh, es una pregunta relevante. Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo entender que cuanto más alto escalamos la montaña, menos tentaciones tenemos? Menos estrés por parte del sistema. Menos estrés por parte del Sí, sí, sí. sistema, cierto. Pero ¿en qué puede manifestarse esto? De nuevo, todos somos diferentes, amigos, y cada uno de nosotros percibe este mundo a su manera. Un ejemplo sencillo. Una persona se levanta por la mañana, ¿de acuerdo? Algunas personas tienen el hábito de ir a lavarse o alguna otra cosa, y luego comer y beber té, mientras que otras tienen el hábito de salir a correr y otras agarran un cigarrillo. ¿No es así? Sí, sí, sí. ¿Cuál de estas acciones es espiritual? Ninguna. Muchos dirán, me levanto y debo rezar. Bien, ¿en qué se diferencia rezar de saludar a tus seres queridos? De desearles buenos días. ¿Cuán sincero será el motivo? Totalmente cierto. Sí. Te preocupas por la gente, es decir, Es una manifestación de sinceridad. ver si todos los seres cercanos y queridos están bien, si vives en la misma casa, desearles buenos días, tal vez alguien necesita ayuda en algo. Es decir, mostrar verdadera preocupación por las personas. ¿Es eso espiritual o no espiritual? Es muy espiritual. Es espiritual. Una oración en la que enciendes un montón de velas, algunos inciensos, enrollas en una especie de nudo u otra cosa. Bueno, cada uno pertenece a una religión diferente. En el yoga puedes ponerte de cabeza o hacer otra cosa, recitar algún mantra, pero en eso pides algo material. Es decir, tener un buen día hoy, ¿verdad? Deseo ganar algo de dinero hoy, deseo no tener dolor de cabeza o tener éxito en algo. ¿Es eso una oración espiritual? ¿Hace algún bien? Hay un motivo oculto para recibir un beneficio. Absolutamente cierto. ¿Quién responderá a este motivo? ¿Dios? ¿Te escuchará Él siquiera en tal sentido o no? Y mira cómo empezamos con un ejemplo sencillo, Sí, sí. ¿verdad? ¿Habrá muchas tentaciones? Y ahí empieza. Sí, están en cada paso, en cada acción. Naturalmente, si reaccionamos ante ellas. Sí. Si ese algo significa mucho para nosotros, aquello a lo que dedicamos nuestra vida y nuestro tiempo, lo diré así, el tiempo en el que podríamos ganar la vida eterna. Si ese algo es mucho más importante para nosotros, eso ya es algo diferente, completamente diferente, y no tiene nada que ver con el camino espiritual, aunque este pueda ser religioso. También está el siguiente punto, Igor Mikhailovich. Muchas personas entienden que hay que luchar por la vida interior, que el desarrollo espiritual es el camino de un verdadero guerrero, Sí, por que hay que supuesto. defender sus posiciones contra el sistema, defenderse a uno mismo y la propia vida, por así decirlo. Y por supuesto,
En todo esto, las personas pasan muy a menudo del estado del diálogo interno con el mundo espiritual a esa posición de luchador, por así decirlo. No solo de luchador, sino que muy a menudo las personas también entran en diálogo, en filosofar consigo mismas, sobre los aspectos espirituales y su propia vida, ¿entiendes? Quiero decir, en una lucha. Es decir, estamos preparados para luchar contra Satanás. Estamos preparados para luchar contra nuestras malas hierbas interiores. Estamos en esa postura, ¿sí? Nosotros, como tú dices, ya hemos adoptado una postura agazapada. Sí, ya estamos preparados para la batalla, ¿verdad? Pero he aquí una simple pregunta. ¿Para qué? ¿Contra quién vas a luchar, amigo mío? ¿Qué es un demonio? ¿Acaso existe en el mundo material? No, no existe. Y sin embargo ya se produce adrenalina en ti para luchar contra él. ¿Qué se entiende por él? ¿No es así? ¿O entramos en diálogo? Es decir, estamos dispuestos a defender la posición de nuestro camino espiritual. Sentimos que no somos simples monos de dos patas, sino seres humanos. Sentimos que sí, que este mundo es nuestro, pero es temporal, mientras que hay algo más grande. Y comprendemos que este mundo no se creó para que la gente existiera en él sin más, odiándose, matándose, bueno, y a veces amándose. Entonces comprendemos que nuestra vida no termina con esta estancia temporal, que la vida no es lo mismo que un sueño. Entendemos que más allá de este mundo material hay algo más, ¿verdad? Y aquí resulta que cuando una persona entra en diálogo consigo misma y defiende, ¿quién está hablando con quién? ¿Y dónde está la persona en este momento? Como personalidad, sí. Simplemente como personalidad. Bueno, ¿no lo han experimentado todos? Sí, claro. Cuando sentimos que la conciencia empieza a estar resentida con alguien o a odiar algo o nos dice que todo son tonterías, estás perdiendo el tiempo, podrías haberlo empleado, no sé, en ver una película o en cavar el jardín o en hacer alguna otra buena obra. ¿No es así? Mientras que tú te dedicas a la espiritualidad, te sientas en algunas prácticas, realizas oraciones, lo que sea, o yoga, y buscas el camino espiritual, ¿verdad? Haz algo útil, sí, Haz algo útil, exactamente. cierto. Después de todo es algo útil. Digamos que si plantas pepinos o patatas, luego podrás comerlos, ¿verdad? Pero ¿qué obtendrás de tu yoga más adelante? O de tu oración, si no estás pidiendo a Dios nada material en ella. Que los pepinos broten bien. ¿Qué sentido tiene? Esto es racional, después de todo. ¿Por qué eres tan espiritual y a la vez tan pobre, Por verdad? supuesto, la conciencia habla utilizando argumentos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién no se ha encontrado con eso? Aquí tratamos de contraargumentar que hay cosas espirituales, hay otras cosas diferentes. ¿Para qué necesito pepinos si voy a acabar en el infierno? Pero acabarás en el infierno más tarde. Sí, sí, sí. Sin embargo, los pepinos los quieres hoy, ¿verdad? Si no los plantas hoy, mañana no crecerán. Y mira qué sencillo es todo, por un lado. La conciencia siempre habla muy lógicamente también, correcta y bellamente, y desanima a una persona del camino espiritual por medio de tentaciones muy hábilmente también, y da alguna perspectiva. Obligándola a elegir los extremos. Por supuesto, a veces una persona incluso tiene que sopesar algo, como, bien, lo haré más tarde, ahora mismo tengo un trabajo, un buen sueldo, o algo más, lo que sea. Por ejemplo, incluso ayudar a alguien, parientes o seres queridos. ¿Cómo es eso? Tengo que ir a ayudar a una persona, no sé, a reemplazar, a pegar el papel pintado en su casa. Mientras, yo me sentaré aquí rezando o haciendo yoga o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿No es así como sucede? Resulta que sí. Esto es lo que dice en realidad. Así es esta voz. Oh, se puede oír todo tipo de tonterías. Igor Mikhailovich, ¿qué es la verdadera beligerancia? ¿Cómo entender que el desarrollo espiritual es en realidad el camino del guerrero? En su verdadera comprensión, ¿En qué consiste nuestra beligerancia en este camino? lo diré de esta manera. El desarrollo espiritual de una persona no es el camino de un guerrero. Eso en primer lugar. Un guerrero significa resistencia y destrucción de alguien, ¿verdad? Es decir, una persona ya está decidida a destruir a alguien intencionadamente. El servicio es el camino de un guerrero, pero eso es servicio, es una cosa diferente. Mientras que el camino espiritual, perdón, si lo miramos con honestidad y llamamos a las cosas por su nombre, es el camino de la alegría, del amor y de la dicha. No hay otra forma de llamarlo. Todas estas resistencias, todos estos absurdos de la conciencia, todos estos intentos de esperar que más adelante te resulte más fácil, ¿en qué?
Si hoy no te has librado de Satanás, digámoslo así, ¿qué te hace pensar que mañana te será más fácil? Una simple pregunta. Si hoy te engancha, no sé, con alguna golosina, con algo brillante y bonito, y es más importante para ti, si al menos hay algo más valioso para ti en este mundo que el amor de Dios, entonces perderás. Siempre serás seducido, siempre serás distraído. ¿No es así? Sí, claro. Mientras que el camino espiritual, en primer lugar, implica comprensión. Es una meta. Si una persona tiene la meta de llegar a la cima de la montaña, y no importa lo que pase, simplemente va allí. Sí, puede que no vea toda la belleza alrededor, puede que no vea lo hermoso que son otras montañas, qué hermosos pájaros vuelan alrededor, o las nubes que flotan, puede que no vea algunas rocas o piedras inusuales bajo sus pies. ¿Por qué? Porque va hacia la meta. Toda esta belleza externa no es la meta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si tu meta es ascender a la montaña para admirar la belleza que te rodea, entonces, perdona, ¿cómo te librarás de ella? Te quedarás atascado en la primera piedra o en el primer pájaro. Y vas a considerar con qué asocias las nubes. Ya sabes, como esos juegos de la infancia. ¿A qué se parece la nube? Sí, sí, sí. De esta forma, puede que nunca llegues a la cima. Esa es la respuesta. ¿Se hace más fácil para una persona cuando se acerca a la cima de la montaña o no? Sí, si está en amor y no pierde de vista la meta. Por supuesto. De hecho, todo es sencillo. Sí, la conciencia nos atormenta a todos. Todos tenemos problemas de vez en cuando. Vivimos en el mundo material y hablamos unos con otros todo el tiempo. Incluso durante una simple conversación podemos evocar diversas emociones el uno en el otro. ¿Por qué? Es normal. En nuestro cuerpo. Si una simple orden viene de la conciencia, por ejemplo, una orden limón, ¿qué ocurre en Por nosotros? supuesto, la saliva se Sí, segrega. inmediatamente nos imaginamos esta fruta amarilla, Imagen. luego su sabor, y se segrega saliva. Esto es fisiología, esto es normal, es nuestra reacción a la imagen, ¿cierto? En realidad nos comunicamos a través de imágenes. De nuevo, percibimos el mundo entero a través de imágenes, y estas mismas imágenes se forman en una especie de, no sé, mosaico que crea un panorama de nuestra vida. ¿No es así? Sí, claro. Naturalmente, nos llenamos de emociones y todo eso. Sin embargo, si vivimos sin el amor de Dios, entonces este es exactamente el propósito de nuestra existencia. Y entonces Dios es un juego para nosotros. Pero cuando es lo contrario, cuando vives por el amor de Dios, amigo mío, cuando no hay nada más importante que el amor de Dios para ti, cuando realmente te esfuerzas por el mundo espiritual, cuando vives una vida plena como personalidad y eres libre, entonces esta vida se convierte en un juego para ti. Y ese es el punto. Entonces entiendes y ves cualquier truco de Satanás. ¿Te molestarán? Lo harán, si les prestas atención. Pero si tu atención está invertida en la comunicación con el mundo espiritual, cuando ya has llegado a este punto, en los pasos iniciales, por supuesto, estoy de acuerdo, hasta que una persona experimenta el amor de Dios, pero siente que es necesario. Aquí hay momentos en los que la conciencia es fuerte y distrae. Pero de todos modos, si tu meta es la cima, el mundo espiritual, de todos modos no te distraerás tanto y no te preocuparás ni te pondrás nervioso por nimiedades. Incluso si te caes, simplemente te levantas y sigues. Ese es el punto. Pero cuando efectivamente, como en la pregunta expresada, ya te estás acercando al punto en el que sientes el amor de Dios, cuando no solo tú lo envías, sino que ya recibes respuesta, entonces todo cambia. Entonces una persona, no sé, no hay nada con lo que compararlo en este mundo material. Realmente no hay nada. Es cuando cada momento es una dicha. Es realmente algo de lo que no quieres ni puedes separarte. Es difícil expresarlo con palabras. Es mejor sentirlo y no perderlo. ¿Es posible perderlo? Es posible. Incluso esto puede perderse. Es decir, hasta que una persona se convierte en parte del mundo espiritual, ciertamente puede ser tentada. Y ya ha habido muchos casos así. De nuevo, el orgullo, el egoísmo, las distracciones. Una persona tropezó, cayó,
y no se dio cuenta de cómo rodó hasta el mismo pie de la montaña, ¿verdad? ¿Suceden estas situaciones? Suceden. Suceden, amigos. Desgraciadamente suceden. Por lo tanto, el camino, no diré que es complicado, es simplemente el camino. Lo mejor es cuando una persona realmente disfruta del amor de Dios, incluso si aún no recibe una respuesta, pero siente que existe el mundo espiritual y trata de abrirse paso hacia él con toda su esencia. Envía atención y el poder de su amor al mundo espiritual. Y esto ya no es un juego para ella, sino realmente la vida. Entonces, esto ya es mucho. Y si ella disfruta este proceso, y esta es su meta, entonces todo lo demás se desvanece y se vuelve no tan fuerte como antes. Eso es lo importante, debilitar a Satanás, debilitar su poder sobre la personalidad, sobre una persona como personalidad. Para ello, sí, existen diversas técnicas, también las compartimos y, de nuevo, han existido desde tiempos inmemoriales. Oraciones, mantras y ese mismo yoga. Todo ello puede ayudar a una persona en el camino espiritual. Sin embargo, nada de lo mencionado es el camino en sí. El camino en sí es la meta y el amor. Cuando acumulas este amor, o incluso lo das en los primeros pasos, pero sientes esta meta, la comprendes y la vives, entonces es cuando es el camino. Mientras que todo lo demás es una adición en el camino. Pero, por otro lado, es bueno que una persona tenga también algunas distracciones. Incluso puedo decir que es bueno que la gente a veces caiga. Entonces hay algo con que comparar. Cuando has caído y estás empantanado en este materialismo, comprendes esta angustia así como el sinsentido y la finitud de todo esto, entonces valoras aún más el amor de Dios. Para algunas personas esto es importante, porque sin esa comparación es difícil para ellas entender. Es difícil frenar su conciencia que en realidad está tratando de seducirlas y apoderarse de ellas, ya que para la conciencia es la vida, es el futuro de esa misma conciencia. Pero cuando la persona se gana la vida por sí misma, eso es destructivo para la conciencia. Por eso lucha por sobrevivir. Pero si la conciencia lucha por sobrevivir, entonces hay una pregunta simple. ¿Por qué no lucha una persona? ¿No es cierto? Sí, debemos recordar que el sistema y el diablo son también una especie de nuestra máquina de entrenamiento. De hecho, todo tipo de pruebas, Claro. obstáculos y tentaciones en la vida solo tienen por objetivo separar la buena semilla de la cizaña. Ese es exactamente el punto. De nuevo, para algunas personas, incluso una lucha es importante en las etapas iniciales. Es importante para que una persona aprenda a comparar sus estados internos, cuando está en lucha, cuando está en paz y cuando está en amor, para elegir lo que es importante para ella, para sentir, al menos sentir que este mundo no es como es. Después de todo, para muchas personas es muy difícil incluso comprender que existe otro mundo. La conciencia, yo diría, ha vencido tanto a la persona que percibe solo esta tridimensionalidad. Y percibe de nuevo el mundo espiritual, ya sabes, como en los cuentos de hadas religiosos. Pragmática o racionalmente. Absolutamente, que estará en un cuerpo, igual que ahora, con brazos y piernas, pero estará en buenas condiciones, y allí no enfermará, no envejecerá y existirá para siempre. Realmente lo percibe así. Es que cuando una persona no tiene comprensión, cuando no tiene habilidad de vivir, es fácil que se pierda. Todo es muy simple. Pero cuando una persona tiene una meta y tiene amor, todo cambia. Después de todo, el camino como tal, me refiero al camino espiritual, es un placer y una alegría que se experimenta a cada momento. A veces, ya sabes, hasta da pena dormir, como dicen. Comprendes que tu cuerpo lo necesita y eso es lo único que te obliga a dormir. Pero esto en realidad significa que tienes que dormirte y perder el tiempo. Es un tiempo en el que como que no te comunicas tan activamente y no estás en esa dicha.
Así que cualquier práctica y cualquier oración, cuando está llena de dicha, bueno, esto es algo completamente diferente. Incluso ese mismo yoga, lo que sea. Ese es el punto. Pero cuando no hay amor, cuando hay dolor y sufrimiento, ¿es esto realmente vida? Por lo tanto, aquellos que piensan que el camino espiritual es en realidad una lucha intensa, probablemente lo correcto sería relajarse y disolverse en el amor de Dios. No siempre es posible. ¿Ves? Esto ya es cuando una persona ha dominado esta práctica. Cuando tiene, yo diría, cuando tiene amor recíproco, cuando realmente vive de acuerdo con él, entonces puede disolverse. Pero cuando tiene un montón de problemas, cuando Satanás es fuerte, una persona no puede disolverse. En este caso, a veces, la gente tiene que luchar, discutir y demostrar algo. De nuevo, a instigación de Satanás. De hecho, cualquier lucha significa fortalecer al demonio. Por eso es más correcto no luchar, sino amar a Dios. Puedes luchar contra Satanás toda tu vida y permanecer en la lucha con él. Mientras que es mejor amar a Dios, entonces permanecerás con Dios, ¿verdad? Sí. Así que, amigos míos, vamos a empezar con una cosa simple. Vamos a amarnos unos a otros. Eso es lo mejor que puede haber. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.